Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del momento que accedan a esta clase que es asincrónica. En primer lugar, le queríamos pedir disculpas porque, bueno, la otra vez tuvimos que suspender la clase. Queremos también darle la bienvenida a esta clase que es la final de la materia Entre Ríos colonizada o Entre Ríos en la época de la colonia, o también la podemos pensar como Entre Ríos en términos de colonialidad, descolonialización, digamos. Bueno, en primer lugar, contarles una novedad que tiene que ver con nuestro profesor de la materia, que en este día también parte fue el fundamento por el que no hemos podido realizar la clase anterior, fue porque Francisco ha decidido presentarse como candidato a gobernador de la provincia, por lo cual parte de su semblanza y de sus cuestiones fundamentales van a estar volcadas en proyectos a tener en cuenta en el presente. Por eso también nos ha costado un poco reorganizarnos, pero también la idea es, ya que lo conocen, también que nos sumemos a esa propuesta e invitarlos a que conozcan también la propuesta para el tiempo presente que nos trae Francisco. Bueno, te damos la bienvenida a Francisco en la clase. Bueno, buenas tardes. Me parece que un poco lo que nosotros intentamos en nuestra última clase es decir, una suerte de clase de cierre que tiene que ver justamente con haber abierto la posibilidad de pensar la historia desde otro lugar. En términos psicoanalíticos, cuando un sujeto ingresa, digamos, a una experiencia como puede ser la del análisis, ingresa contando o relatando alguna suerte de historia de la cual se hace cargo, digamos. Esa historia de la cual se hace cargo tiene mojones, tiene vivencias significativas que empiezan a narrar. Cuando uno se permite preguntar por esas vivencias, naturalmente aparece otra historia que es la que no está contada, y sin embargo esa historia no contada es la historia justamente que termina sosteniendo o posicionando, digamos, la estructura de ese sujeto. Es decir, aquello que lo ha constituido está normalmente en esa historia no contada, digamos, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado hacer a lo largo de estos casi 2 años en la diplomatura es justamente trabajar en el recupero de esa otra historia que nosotros consideramos significativa. ¿Por qué? Porque justamente habla de quiénes hemos sido, y en función de ese quiénes hemos sido nos podemos permitir o nos podemos pensar, digamos, quiénes queremos ser. Porque finalmente la historia no tiene que ver tanto con la historia historiográfica, sino con la historia memoria, es decir, con aquello que nos sostiene, nos enmarca, nos estructura, nos ordena para pensar el presente y para pensar el futuro. Como tantas veces lo hemos dicho, el pasado en sí mismo no existe porque ya fue, pero aquello del pasado que nos ha constituido o que nosotros consideramos que nos ha constituido es lo que nos define, lo que nos determina para poder pensarnos, digamos, en un futuro. Entonces, toda la estructura y organización que tiene que ver, digamos, justamente con esto que podemos definir como una historia de Entre Ríos, ¿no? Parece que suena como un gajo o un desgajo de esa suerte de historia nacional, como si fuese algo absolutamente natural, ¿no? Como quien dice, bueno, la República Argentina con sus provincias, ahora la provincia de Entre Ríos, desgajada para poder ser pensada de esa estructura nacional. El punto que fue lo que nosotros hemos ido revisando estos meses, el año pasado y este año, es que justamente si nosotros nos permitimos ingresar al universo de las representaciones y entender que esa representación que nosotros definimos como Entre Ríos no está, digamos, asociada a la lógica de eso que llamamos historia oficial, en donde hay un relato que por definición unifica, como que enhebra o va contando la historia parte por parte,
¿no? Si uno toma autores como De Marco, por ejemplo, que es un historiador liberal, pero muy serio en su trabajo, en su documentación, en el acceso a la información de archivos, o sea, podemos decir un historiador con una ideología historiográfica, en lo que a mí respecta, no comparto, pero sin embargo, con un acento muy bueno puesto, digamos, en la documentación, en el sostenimiento, digamos, de sus afirmaciones en función del archivo, en función de un montón de cosas. Sin embargo, digamos, cuenta la historia argentina como si Argentina fuese una unidad, digamos, unidad que no es tal, digamos, porque esa unidad en todo caso la tenemos a partir de los finales de la generación del 80, principios del siglo XX, en donde empieza a bosquejarse una idea de eso que llamamos esquema de Estado-Nación, ¿no? Y que en todo caso, a partir de la batalla de Tacuarembó y de la batalla de Cepeda en 1820, el escenario de los siguientes 60, 70 años son los verdaderos escenarios en donde se constituye de una u otra forma la identidad de eso que podemos llamar Estado-Nación Argentina, que va a ser metido de alguna manera en el horno mitrista para que la historia aparezca como una historia única o como una historia universal de la Argentina contada por una voz que la va a relatar, la va a ordenar, la va a enhebrar, la va a plantear. Esa historia como un constructo, como un compacto, digamos, es la historia que ha ido bajando, digamos, a nuestras aulas, en la escuela normalista, en la escuela sarmientina, ha ido bajando a nuestras aulas, y que eso que podemos llamar revisionismo es revisionismo de esa historia. Por lo tanto, ese revisionismo es un revisionismo que hace discutir o no si Urquiza tenía más o menos caballos, si Urquiza tenía más o menos campo, y no por qué ese lugar de Urquiza en esa historia, digamos, ¿no? Entonces, cuestiona, por ejemplo, en el caso de Urquiza, la figura de Urquiza, pero la cuestiona sosteniendo la figura de Urquiza, o sea, sosteniendo el lugar de Urquiza, sosteniendo el lugar de Mitre, sosteniendo el lugar de Rivadavia, ¿no? Entonces, Rivadavia hizo un arreglo o un negocio en 1824 cuando fue a Londres, con las mineras para quedarse con las minas de Famatima, de oro y plata, qué sé yo. No lo hizo, sí lo hizo, no lo hizo, pero no cuestiona estructuralmente qué hace Rivadavia generando, digamos, un congreso absolutamente perverso, digamos, e imponiéndole al resto de las provincias, porque esto es lo que nosotros en su momento veníamos planteando, ¿no? Es decir, desde el momento en el que Ramírez ingresa en Buenos Aires, el director, digamos, el directorio que gobernaba el virreinato del Río de la Plata estaba a cargo de Rondó. Cuando Rondó es vencido en Cepeda, Buenos Aires automáticamente, digamos, intenta tomar la iniciativa para seguir quedándose con el manejo, con el orden de esto que llamábamos hasta ese momento virreinato del Río de la Plata. Pero ¿qué pasa? Lo que le exigen las fuerzas federales que ingresan a Buenos Aires, independientemente de esto que nosotros hemos discutido, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de 1815 había un estado, ¿no? En Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Banda, Corrientes, Misiones, había un estado. Ese estado cae como estado, pero cayendo aún así, instala la idea de que todas las provincias son iguales. Y por lo tanto, esto que nosotros llamamos Cuyo, por ejemplo, termina a partir de 1820 y a partir de la caída del directorio de Rondó, termina formulándose como la provincia de San Juan, como la provincia de San Luis, como la provincia de Mendoza. Córdoba del Tucumán pasa exactamente lo mismo, o sea, Tucumán, Salta, Córdoba se autonomizan y se independizan. La Rioja, Catamarca, exactamente lo mismo, ahí con Quiroga a la cabeza, digamos, empiezan todas las provincias a organizarse autónomamente, generando juntas de representantes y generando de una u otra forma
digamos, una suerte de gobernador de esa provincia. Con lo cual, lo que nosotros estamos viendo es que a partir de 1820 en adelante, 1825, si quieren, para poner una fecha infinitamente más precisa y rica, todas las provincias están paradas en igualdad de condiciones. Y eso hace que la discusión deje de ser una discusión provincial en términos de la legitimidad de cada provincia, porque ya está, las provincias son legítimas, cada una se ha autonomizado, tiene su junta de representantes, tiene su orden, etcétera, etcétera, hace que, digamos, lo que se discuta es lo ideológico. ¿Y qué es lo ideológico que se discute? Bueno, justamente esto, el unitarismo porteño, digamos, y el federalismo del interior. Eso no significa que el interior, por definición, es totalmente federal y solo Buenos Aires es unitaria, al contrario. Buenos Aires va a trabajar justamente para que el interior se vuelva unitario, y esta discusión está, digamos, en el seno, a partir, digamos, de 1823 en adelante, está en el seno de si es Córdoba, con Bustos, con el caudillo Bustos a la cabeza, quien va a concentrar el Congreso, que va a unir, digamos, al país, o va a ser Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que estamos frente es a una discusión ideológica. Esa discusión ideológica que nace a partir de la batalla de Cepeda y continúa hasta 1861-1862, que es formalmente el corazón de la batalla de Pavón y la asunción de Mitre, que de una u otra forma organiza todo el Estado-Nación, es decir, que enhebra todas esas provincias que estaban discutiendo autónomamente su legitimidad en función de un Estado-Nación, donde se construye la historia argentina. Y cuando se construye eso que llamamos historia argentina, a nosotros nos toca, digamos, para decirlo así, digamos, un pedacito de historia que nos ordena como historia de Entre Ríos. Entonces, esa historia es la historia que construyó Mitre para nosotros, diciendo quién es Urquiza, quién es Ramírez, quién es Artigas, quién es López Jordán, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre esa estructura histórica, sobre esa concepción, que no es, insisto, el producto de 10 minutos de una reflexión de Mitre, sino que es el producto de una conciencia ideológica de más de 60 años de disputa ideológica, de lo que está en juego, digamos, del modelo de patria, de proyecto de patria que está en juego. A partir de allí, digamos, Mitre ordena, ¿no?, esa historia poniendo todo el peso, todo el acento en esa posición que podemos definir como unitaria, que podemos definir como centralista, monárquica en su origen, por eso centralista, y finalmente liberal en el sentido de que ordena u organiza el Estado-Nación en función justamente de los intereses cipayos, es decir, en función de los intereses extranjeros, básicamente de Inglaterra y de Portugal, ¿no? Entonces, la Argentina termina naciendo como un espacio agroexportador en función de los intereses extranjeros, y esa lógica termina organizando, digamos, los lugares de eso que podríamos llamar nosotros el ciudadano argentino. ¿Por qué digo los lugares? Porque, bueno, están aquellos que van a estar afectados directamente a la administración inglesa, sea de los puertos, sea de los frigoríficos, sea de los trenes, sea de lo que tiene que ver con la administración bancaria o lo que fuere, digamos, va a haber, digamos, allí una clase, digamos, organizada en función, digamos, de los intereses extranjeros. Va a haber otra clase que es la que sostiene, digamos, el comercio artesano, o lo que tenga que ver, digamos, con la supervivencia comercial de la comida, el pan, la carne, etcétera, etcétera. Y el resto no va a existir en términos del lugar, ¿no? Por lo tanto, los gauchos, los negros, los afros, los originarios sobran y por lo tanto van a ser efectivamente eliminados, ¿no? Sí, ese es el proyecto, digamos, de la generación del 80, que pone las bases y el fundamento no solo de la Argentina que viene, sino de la memoria que va a construir para cederla como relato en el futuro. Entonces, nosotros cuando accedemos a la historia, cuando vamos a nuestros profesorados de ciencias sociales o lo que fuere, ingresamos a esa lectura de la historia acrítica, si es absolutamente liberal y mitrista, como se nos cuenta, o crítica, pero del liberalismo propuesto por Mitre. Y no nos hemos permitido construir o contar esa otra historia. Entonces, el esfuerzo de esta diplomatura pasa justamente por correr esa historia, no por
no por criticarla o por abrirla en términos, digamos, de aceptarla como dada, sino por decir, ese es un relato absolutamente impostor, es un relato que se nos ha impuesto y que ha definido quiénes hemos sido. Y que si nosotros queremos o necesitamos saber efectivamente quiénes hemos sido, debemos ir por ese otro relato que es el que no nos han contado. Pero que no quiere decir que ese relato no insista, digamos, en nuestra memoria, ¿no? en nuestra suerte de útero simbólico en el que nos hemos constituido. ¿Por qué? Porque esa memoria sigue, digamos. Hay que darle la posibilidad de que suba a superficie. En términos psicoanalíticos, de nuevo, digo, no, viene un sujeto y cuenta una historia, pero detrás de esa historia hay otra historia. El esfuerzo de esta diplomatura ha sido que, despacito, ese otro relato, memoria, suba y nos permita ver, digamos, lo que no hemos podido ver porque teníamos los anteojos, digamos, de la historia liberal oficial, formal, o, digamos, de la historia liberal revisada, pero que no deja de ser una historia liberal, y no digo liberal en el sentido despectivo, digo liberal en el sentido de cómo se construyó esto que llamamos la argentinidad en función de un puerto, en función de 2 o 3 puertos, pero básicamente en función del puerto de Buenos Aires y en función de esta conciencia extractivista, es decir, a nuestra América y a nuestra Argentina se venía a extraer recursos naturales y toda la organización política, social y administrativa estaba en función, digamos, de esa conciencia extractivista. Freud dice, en el origen está el destino. Esto quiere decir que justamente nosotros nacimos para la mirada europea, para la mirada occidental, como una factoría, es decir, la posibilidad de venir a nuestro territorio, es decir, se armaron las ciudades. O sea, si ustedes pueden pensar, si ustedes se animan a pensar que en la definición identitaria de nuestras tierras, en términos occidentales, de la subjetividad occidental, lo que está en la conciencia de ser para ser extraído, digo, ¿no? De que nuestro territorio geopolíticamente se fundó en función del extractivismo. Eso quiere decir que si se puso la ciudad de Santa Fe, no se armó la ciudad de Santa Fe para que sean felices los santafesinos, sino que se puso para que sea un puerto de descanso entre Asunción y Buenos Aires. Digo, es decir, esas ciudades fueron armadas en su origen, como si yo dijera, en la construcción neurótica de esas conciencias de esas ciudades. Lo que está en juego justamente tiene que ver con que se la fundó es decir, se la fundó origen con un destino, ¿para qué? Para ser extractivista, es decir, que la construcción social identitaria de esto que llamamos Argentina está siempre en el orden al extractivismo, es decir, en el orden a ser una suerte de factoría que permita resolverle cuestiones, digamos, a las grandes o a los grandes imperios que viven de la factoría. Entonces, esa es nuestra marca identitaria. Por lo tanto, nuestra historia está ordenada en función del deseo y en función de la estructura de las subjetividades occidentales. Y nuestra historia, por lo tanto, está contada desde esa subjetividad, está contada desde esa lógica. Y nosotros la repetimos la lógica de esa subjetividad que dice quiénes somos en función no de nuestros deseos americanos, sino en función de los deseos occidentales que necesitan de América para tal o cual cosa. Y esa es la estructura que nosotros intentamos romper cuando hablamos de decolonialidad. ¿Por qué? Porque no hablamos de decolonialidad porque ahora somos piola y entonces hay que romper con todo. No, porque en realidad ese mote, ese peso, ese significante que nos ordena en función de esa historia, digamos, es finalmente quien nos define. Y si nosotros queremos definirnos de otra manera, es decir, ser autónomos, por ejemplo, y permitirnos, digamos, defender el interés nacional, esta idea, este concepto tan rico de soberanía, que la semana que viene celebramos el Día de la Soberanía, digo, no decir esto de quién está por encima, ¿no? Soberano es quién está por encima de, esto de quién está por encima de nosotros, y cuando nosotros podemos poner la idea o el concepto de pueblo, es el concepto de pueblo con subjetividad americana, no con su subjetividad occidental, porque si yo tengo y sostengo la subjetividad occidental, efectivamente lo que voy a estar pensando es que resuelva los litigios políticos, los litigios sociales, los litigios económicos, mi subjetividad occidental. Y por lo tanto no voy a mirar hacia adentro, sino que voy a mirar hacia afuera. Mientras que si yo me pienso como nación americana, digamos, sincrética, en una subjetividad
que organiza la relación histórica de 500 años, en donde el europeo vino y dijo tierra y le reconozco y le doy la palabra al originario que dijo barco, entonces me permito pensar y contar la historia desde los dos lugares y contar la historia desde la subjetividad que se va a construir entre los que dijeron barco y los que dijeron tierra. Y entonces esa construcción subjetiva no es ni europea ni es originaria, ¿no? Sino que es justamente sincrética. Y ese sincretismo de la subjetividad no ha tenido lugar, no ha tenido voz, no ha tenido palabra en nuestra historia. Y entonces lo que nosotros intentamos es recuperar esa voz que no es ni la originaria pura, porque si no está como decía Rousseau en el Emilio, ¿no? La voz del salvaje, saludable. No, sino es que los originarios no tenían pecado y los occidentales eran el pecado mismo, digo, ¿no? Sino digo que independientemente de eso, lo que se termina construyendo es una subjetividad alternativa, una subjetividad que se va, digamos, a sincretizar en función de lo criollo, en función de los 90 millones de afros que ingresan a nuestra América, en términos deplorables de esclavitud, de lo que fuere, que se van a sincretizar con nuestros pueblos originarios y que no va a producir ya un sujeto afro, no ya un sujeto originario, no ya un sujeto occidental, ni siquiera ya un sujeto criollo, sino un sujeto absolutamente distinto que va a producir en términos históricos su propia historia, va a producir como sujeto político una historia. Y esa historia se constituye como un relato en términos de memoria que va a insistir en la historia para que ese proyecto de sujeto político tenga el alcance que tenga que tener. Por supuesto que no lo tuvo, sencillamente porque perdió en la puja objetiva de la guerra, en la puja objetiva de los intereses, en la puja objetiva de las materialidades de la guerra. Esto quiere decir que contra el imperio con el que se peleaba era infinitamente más poderoso, es decir, Artigas va a defender ese proyecto de patria con 4 o 5 mil hombres, digamos, frente a 17.000 hombres armados que proponía el imperio portugués, ingresando al territorio de la banda oriental, al territorio de Misiones, al territorio de Corrientes, incluso al territorio de Entre Ríos. Digo, no, era imposible pensar frenar esa máquina de guerra, digamos, con gauchos heroicos, pero desalineados respecto de un ejército de línea que venía de pelear, digamos, las guerras napoleónicas. Ahora, el proyecto de patria era infinitamente más rico y más profundo que el proyecto de patria liberal y occidental que respondía a la subjetividad. Esto es como si yo le dijera, el intento era arrasar absolutamente algo así como sucedió en África del Sur, ¿no? Es decir, arrasar con la cultura afro, digamos, y que se instale en ese sur de África una nueva cultura absolutamente occidental, como si ese sur de África fuese nada más que un estado o una provincia, digamos, o un gobierno europeo, y allí no hubiese vivido ni habido nada. Digamos, hasta el día de la fecha, Mandela de por medio, el apartheid existe en Sudáfrica, digo, ¿no? Es decir, estos señores que usurparon ese África y consideran que ese África es suya, digamos, siguen considerando a sus originarios, a los pueblos afro, a las naciones, los afros hablan de nación, a las naciones como si fuesen ellos, digamos, los impostores o los que están de más, y que la posición en ese territorio es la de la conciencia subjetiva occidental. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo, sobre todo a Argentina, porque en el resto de nuestra América Latina esa suerte de conglomerado subjetivo se sostiene con mucho más fuerza. Pero no olvidemos que hace un año y medio el presidente de la República, Alberto Fernández, dijo que nosotros veníamos de los barcos, ¿no? Lo cual es una locura culturicida, digamos, ¿no? Porque nosotros no venimos de los barcos, nosotros venimos del sincretismo, de la subjetividad de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos afros, con todo el ingreso, digamos, de la subjetividad occidental. Entonces, si lo que estamos discutiendo profundamente es subjetividades, lo que estamos discutiendo es un relato falso de la historia que se nos ha contado. Nuestro esfuerzo chiquito, mínimo, en la baldosita que nos toca jugar, es discutir ese relato de la subjetividad occidental que efectivamente colonizó nuestro pasado en términos que nos contó de dónde venimos, ¿no? Insisto, cuando nosotros celebramos el Día de la Tradición y ponemos a una guainita
en la escuela cebándole un matecito al gauchito y se vaya al pericón, eso no es la gauchería. Eso es la gauchería para Buenos Aires. Esa es la gauchería para el coloniaje, digamos, ¿no? Que desprecia lo gaucho, que supone que lo gaucho es bárbaro, ¿no? Civilización y barbarie, ¿no? La civilización viene de Europa. Buenos Aires tiene que ser una urbe como París, y entonces copian esa París de las luces y arman ese Buenos Aires absolutamente excéntrico respecto del resto del país, pobre y vulnerable, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que estas cuestiones no son discusiones solamente ideológicas, en el sentido de decir, bueno, estoy de acuerdo, yo soy más unitario, más federal, yo soy más liberal, más revisionista, lo que no pasa simplemente por una cuestión de discusión ideológica, pasa por una cuestión de estructura, digamos, inconsciente, una estructura colectiva inconsciente que tenemos identitariamente como nación, en donde nos hemos apropiado como si fuera, digamos, esencial en nuestra historia estas vivencias como nuestras, y no son nuestras, son las del relato hegemonizador de quien ganó, digamos, la batalla de Pavón y terminó contando la historia. La discusión es muchísimo más rica y mucho más profunda, porque si nuestra América es desigual, por definición, nuestra Argentina es desigual. Y es desigual por las decisiones de Buenos Aires, es desigual por las decisiones del centralismo porteño, digamos. Con lo cual, digamos, no pareciera, digamos, simplemente ser un relato en términos historiográficos, sino que es un relato en términos identitarios. Si nosotros no podemos definir, digamos, nuestra historia desde otro lugar, nosotros estamos sujetos a la hermana mayor, como lo definía Juan José Paso, ¿no? En la primera junta, que Buenos Aires tenía que tomar las decisiones por el resto del interior, porque éramos, digamos, los hermanos o hermanas menores de Buenos Aires, por lo tanto el resto del interior tenía que fumarse lo que sostenía Buenos Aires. Ahora, no ha cambiado mucho eso. Y en términos historiográficos, el relato es el relato que se cuenta en Buenos Aires. Más de una vez me han invitado a alguna actividad académica en el Ministerio de Educación de la Nación, y entonces dicen, bueno, la posición de Entre Ríos, como si la posición de Entre Ríos fuera, a ver, contanos el cuentito de Entre Ríos para meterlo dentro del contexto de la historia nacional. No, nosotros no tenemos ningún cuentito, nosotros tenemos una historia que contar que es absolutamente en las antípodas de la historia que ustedes mentirosos han contado, digamos, ¿no? O que han construido. Cuando digo mentiroso, digo porque si no te has permitido revisar cuál ha sido, digamos, la posición histórica, entonces, porque la mayoría de los historiadores terminan planteando esta cuestión de que Artigas se replegó, digo los que se dicen piolas y revisionistas, ¿no? No, porque Artigas se replegó en su banda, y entonces cuentan una historia en donde la palabra Congreso del Oriente no existe, donde la palabra, digamos, constituciones nacionales y populares no existe, y entonces lo único que existe es la constitución, digamos, que vino a posteriori, la constitución rivadaviana de 1826, que vino a posteriori, digamos, de la independencia de 1816. Y entonces esa es la historia argentina. Bueno, esa no es la historia argentina. Y lo que hemos intentado hacer en esta suerte de historia decolonial es justamente de ir a contrapelo del coloniaje que nos propone el relato histórico, porque no es solo que nos propone la realidad cotidiana, sino que nos propone el relato histórico. El relato histórico es un relato de coloniaje. Y entonces nosotros estamos sumidos, digamos, en una suerte de orden monumental, digo monumental por monumento, porque uno va a una plaza y la plaza se llama Sarmiento, se llama Roca, se llama Mitre, se llama Urquiza, y eso va marcando las escuelas, los hospitales, las calles, va marcando una identidad en donde se define efectivamente quiénes hemos sido. Bueno, nosotros no hemos sido eso. Y lo que hemos intentado cuestionar justamente en esta materia, en esta disciplina que intentamos llamar historia decolonial, es ir a contrapelo de esa historia y mostrar, digamos, que hay una construcción subjetiva que tiene posicionamientos éticos absolutamente definidos, posicionamientos comunitarios éticos absolutamente definidos, constituciones que ordenan la ética de esa comunidad, visiones de futuro y proyectos de patria que ordenan justamente el destino y el deseo de esa comunidad, y que no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos proponen en la escuela como modelo, digamos, como canon historiográfico, y que define necesariamente lo que nosotros somos. Entonces, el esfuerzo que hacemos
todos nosotros que somos docentes de ciencias sociales vinculados a la historia, es el esfuerzo por devolverle a nuestros gurises una mirada mucho más legítima o legitimadora, si me permiten, digamos, de nuestra propia realidad histórica, para poder pensar justamente esa realidad histórica como insumo, como gasolina para poder pensar el futuro. Porque si yo vengo de esta vida, digamos, que me contaron, entonces yo no tengo posibilidades de pensarme en un proyecto de patria. Ahora, si yo vengo de esta lectura heroica, de estos valores, de este modo de vincularme con el otro, de esta necesidad histórica de defender y sostener cierto proyecto de patria, porque nosotros, en el presente, sostener nuestro deseo de patria puede ser como muy caro tener un disgusto por discutir con uno u otro respecto de ese proyecto de patria. Pero 200 años de historia hacen que nos permita decir que esas personas dieron su vida por ese proyecto de patria. A nosotros la patria no nos pide tanto, nos pide a lo sumo un mal momento en una discusión, digo, ¿no? O en una suerte, digamos, de reyerta académica en función de una u otra posición. Entonces, me parece que recuperar justamente esa otra historia con esos otros valores nos permite a nosotros pensar de dónde venimos. Y eso hace a la conciencia de la memoria. Porque si yo vengo de acá y me permito pensar de dónde vengo, entonces tengo los insumos necesarios para pensar a dónde voy, digo, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos sosteniendo la historia normalista de Buenos Aires, ya sabemos a dónde vamos. A Buenos Aires vamos, ¿no? Vamos a ese modelo, ¿no? En donde Buenos Aires es un gran Ezeiza que nos hace mirar, digamos, sobre todo el mundo occidental como el lugar donde nos vamos a salvar o como el lugar donde están todas las respuestas o donde están todas las soluciones y que mi apellido es italiano o español o francés o lo que fuere y que venimos de ahí y que entonces, nada, esto fue un largo exilio y ahora debemos volver a nuestra patria original. Eso es lo que late inconscientemente en el discurso de nuestras clases medias, básicamente. Y no el recupero de que nosotros somos de esta tierra, venimos de esta tierra y somos subjetivamente un proyecto y un proceso, digamos, de sincretización que nos permitió construir un modelo de pueblo, que nos permitió construir un modelo político, que nos permitió construir un proyecto de patria que está infinitamente más allá de esos proyectos que circulan. Y que ese proyecto es infinitamente más rico y más bueno que todos los proyectos que la sociedad occidental nos ha ofrecido. Cuando la construcción del proyecto de patria de los pueblos originarios y de lo que significó posteriormente el artiguismo en función de esos 500 años de Entre Ríos que no tienen que ver con las ciudades puertos, sino que tienen que ver con el Entre Ríos sincretizado que circulaba dentro y que nos propuso la igualdad como fundamento y legitimidad de toda sociedad, bueno, estamos en las antípodas, digamos, de cualquier proyecto liberal, digamos, propuesto por la sociedad occidental. Y en vez de sostenernos en ese proyecto de una riqueza y de una genialidad en términos, digamos, de propuesta de pueblo, estamos, digamos, de alguna manera dejándolo de lado en función de proyectos que nos hacen creer que son mejores que ese proyecto, digamos, que tenía justamente sustento en la identidad, no en la territorialidad, como lo hemos desarrollado en estas 4 clases anteriores, y que tenía que ver justamente con la definición histórica, digamos, de un proyecto de patria, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo historia, como hacemos nosotros, como intentamos hacer, y cuando le estamos enseñando historia a nuestros gurises, no le estamos enseñando datos, no le estamos enseñando acontecimientos, no le estamos enseñando algo como quien puede decir, te enseño a sumar, te enseño a multiplicar porque lo vas a necesitar mañana para el trabajo o lo vas a necesitar mañana para la universidad. Te estoy transmitiendo identidad, te estoy transmitiendo quién sos, no te estoy contando un cuentito, te estoy diciendo quién sos. El docente que transmite historia, que enseña historia, que comparte historia, le está diciendo a ese gurisito de 6 años, de 8, de 10, de 15, a ese adolescente, está diciendo de dónde venís y quién sos. Entonces, no es menor el relato cuando nosotros construimos, digamos, en el aula un encuentro vinculado a la historia, o cuando construimos una efeméride, o cuando construimos, digamos, un relato en función, digamos, de determinadas fechas que nos propone el calendario académico, ¿no? Estamos finalmente transmitiendo mucho más que un acontecimiento, que un acontecido, esto que trabajamos en las clases anteriores, en función del sido.
no estamos transmitiendo un acontecido, estamos transmitiendo un sido. Estamos diciendo, si nos parece que valió la pena que San Martín cruzara los Andes, valió la pena porque tenía un proyecto de patria, no por el acto heroico en sí mismo de cruzar los Andes, sino por lo que él quería con eso. O Bolívar, o Artigas, o Monteagudo, o Moreno, o Dorrego, o López Jordán, digo, ¿no? Cuando los recuperamos, no los recuperamos para hacerle un lugar en la historia, los recuperamos para que nos digan cómo pensar la historia, para que nos digan cómo pensar el futuro. Digo, para eso hacemos historia. Si no, digamos, esto es un cuento más que se sostiene, digamos, en términos literarios, o discutir un autor u otro, ¿no? Entonces, bueno, este tiempo que nos hemos permitido trabajar y pensar juntos, independientemente, nosotros, arrancada, digamos, la cursada, le dijimos, no lo vamos a sobrecargar de bibliografía, no va, ¿por qué? Porque eso, ese espacio ustedes lo tienen resuelto. Somos todos docentes, somos todos historiadores, en más o en menos, y accedemos rápidamente a cualquier material de un lado o de otro. Digamos, no es un problema. El problema es si nos permitimos pensar críticamente, discutir críticamente, no el ensamblar, digamos, distintas lecturas, porque eso ustedes ya lo hacen, lo han hecho en toda la carrera y lo hacen naturalmente. Digamos, pueden tomar una posición u otra, sino permitirnos darnos este debate que tiene que ver con esa otra historia, como decía Walter Benjamin, ¿no? La historia de los vencidos que insiste, digamos, en los vencedores. Insiste porque no puede ser taponada, digamos, si nosotros nos permitimos darle el oxígeno y darle la libertad, dejarla que salga a superficie, con todos los errores con los que va a salir a superficie. Porque no es que es una discusión ontológica en términos de verdad o falsedad, sino en tanto legitimidad de igual a igual. Y si ustedes contaron esto, nosotros contamos esto. Ahora vamos a pelearnos saludablemente. Digo, ¿no? Entonces me parece que ese ejercicio que venimos haciendo en términos objetivos, epistemológicos, es lo que nos permite a nosotros tomar posición. Y no importa la posición que cada uno de ustedes tome en su cátedra, en su enseñanza, en su transmisión, digamos, al menos lo va a hacer a partir justamente de haber tenido esta discusión. Digo, no es esto un cambiar el coloniaje. No decir, bueno, miren ustedes, la historia que le enseñaban es mentira, nosotros le enseñamos la historia verdadera. No, nosotros no enseñamos ninguna historia verdadera. Nosotros lo que estamos intentando hacer es discutir la historia que se nos ha impuesto dogmáticamente y en las que nosotros nos permitimos discutirla, porque me parece que hay cosas que no han sido contadas y que por lo tanto necesitamos para nuestra identidad, no para nuestro saber, porque esto no es una cuestión de saber ni de conocimiento, insisto, es una cuestión de identidad. Para nuestra identidad nosotros necesitamos revisar que también venimos de acá, que también necesitamos tener este otro relato que nos ha constituido como sujetos en términos de la entrerrianía, en el caso de Entre Ríos, o de la región en términos identitarios, y que nos permite a nosotros, como han hecho o están haciendo en los últimos 50, 60 años los pueblos originarios, que es el recupero de su memoria activa, de su memoria tradicional en términos de siglos, de vivencia, de comprensión, porque justamente, digamos, la identidad en términos colectivos es como la familia. Es cuando uno habla de soberanía. ¿Qué es la soberanía? Y la soberanía es quiénes somos y proteger eso que somos. Porque eso que somos está bueno. Ahora, si eso que somos no está bueno y estamos mirando afuera, el coloniaje es absolutamente natural. Entonces, cuando nosotros nos permitimos dar la discusión con una historia colonizada y colonizadora, es porque también estamos discutiendo otras cosas que tienen que ver con el orden de lo político y lo comunitario, no con el orden de lo partidario, digamos, porque esto no es una cuestión de partidos, digamos, es una cuestión de quién. Es como si yo dijera que la verdadera grieta, en todo caso, que tiene nuestro presente, tiene que ver con que quién defiende el interés nacional y quién está en contra del interés nacional. Digo, esa es la gran discusión. Después los partidos que estén adentro, ¿qué importa? Digamos, los que defienden el interés nacional y los que no defienden el interés nacional. Defender el interés nacional es defender esa soberanía de quienes somos. Digo, ¿no? Me parece que de eso se trata y me parece que ese ha sido el esfuerzo de estas suertes de conversaciones que hemos tenido, conversaciones raras porque no podemos vernos cara a cara en términos presenciales, porque alguno la va a ver a la noche, porque otro la ve a la mañana, porque alguno querría hacer una pregunta y
y las condiciones de la virtualidad no lo permiten. Pero por otro lado también ha sido la posibilidad de que una clase le llegue a todos nuestros compañeros y compañeras de la provincia que están en sus lugares de trinchera, de trabajo, de esfuerzo, de docencia, acceder al menos a la discusión. Ojalá tengamos la oportunidad de estar en alguno de esos lugares algún día y estar dando esta discusión. Entonces, nada, me parece que el esfuerzo de la diplomatura y de este recorte que nosotros hicimos en su momento no fue gratuito. Nosotros elegimos la materia, elegimos los seminarios, organizamos, hay todo un equipo que intentó pensar cómo formular esta diplomatura, cómo formular los seminarios, cómo formular las clases para que no les sean gravosas a nuestros compañeros y compañeras docentes con todo el trabajo que tienen, pero que a su vez sea una invitación a pensar epistemológicamente desde eso que nosotros llamamos epistemología situada, es decir, vamos a hacer epistemología desde Entre Ríos. No la vamos a hacer de Buenos Aires, no la vamos a hacer de Europa, la vamos a hacer de Entre Ríos. Seguramente va a tener muchísimos déficits, pero va a ser nuestra, va a ser, ¿no?, de casa, va a estar ahí, en donde soñamos, sufrimos, en donde nos dolemos y en donde tenemos las expectativas de patria que tenemos. Entonces, me parece que ese ha sido un poco el esfuerzo y el esfuerzo de contar, digamos, esa historia colonial desde un lugar decolonial, es decir, mostrar cómo hubo y hay otra subjetividad, digamos, más allá del relato hegemonizante, es decir, del relato que niega la otra subjetividad. Nosotros decimos, está bien, esa subjetividad está clarísima, pero miren que está esta otra, que si la escuchamos nos vamos a permitir reconocernos y nos vamos a permitir contar desde otro lugar la historia. Ese ha sido un poco el esfuerzo, compañero y compañera,